Bueno, realmente un placer. Seguimos con Ofer Kasif, aquí, académico, diputado del Partido Comunista en Israel, que venimos dialogando en torno primero a las visiones que lo llevan a comprometerse con determinadas prácticas contra la ocupación y el colonialismo, pero entramos en la perspectiva de lo que hace a qué entendemos por democracia, ¿no? En qué medida la legitimidad del Estado de Israel, y por tanto me parece interesante primero entrar antes de un marco teórico de qué entenderíamos por esto, qué está pasando hoy en Israel, ¿no? Tú decías que la ocupación pasó a estar para adentro, ¿no? Estaba hacia afuera y pasa a estar hacia adentro y hay un conflicto social, político, que está deslegitimando los márgenes de una democracia relativa que en última instancia decimos, y vamos luego a discutir cuál es el alcance, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en Israel? En el sistema político, en el sistema judicial, en la forma de gobierno. Mira, primero que nada, Israel para mí nunca era democracia, porque la base de Israel es supremacía judía, sistema de supremacía judía, nunca había igualdad. Y especialmente desde 1967, la ocupación, como hablemos antes, que millones de palestinos tienen ningún derecho. Pero ahora, sabes que muchos líderes del mundo tienen miedo, hablaron sobre el peligro que Israel va a anexar los territorios ocupados. Pero parece que pasó al revés. Pasó al revés porque los territorios ocupados con el sistema de apartheid y limpieza étnico anexó Israel. Ajá. Y mira, Marx dijo, creo que era en 1880 más o menos, poco antes que murió, dijo que una nación que ocupa otra nación, esta nación mismo no puede vivir libre. No puede vivir libre. Ahora bien, desde ese paradigma que tú planteas, sería inviable la idea de democracia hoy en el mundo, porque Estados Unidos, Rusia, China, Europa, ¿no? O sea que en África lo que Mira, hace. no es... Entonces, ¿cómo podemos poder comprender, por un lado, esa visión radical en la que podemos acordar de que un Estado que ocupa a otro no puede vivir una democracia, pero y a la vez los márgenes que uno podría decir que Israel tuvo y que uno ve que se está deteriorando fuertemente, ¿no? Quizás tuvo una relativa condición de pluralidad, porque yo estuve en Jerusalén o en Tel Aviv y vi marchas de los LGTBI o marchas de protesta como hoy están habiendo y que hoy son reprimidas porque justamente está habiendo una pérdida, como tú decís, de condición democrática. Pero entonces, si hay una pérdida de condición democrática, había algo que podemos llamar relativamente democracia en relación a lo que puede suceder en otros estados del Medio Oriente, ¿no? Porque si no parecería ser como blanco-negro y entonces... Exactamente, no es blanco-negro. Hay niveles. Israel siempre era en nivel bajo, porque no era democracia, era etnocracia. Etnocracia es como un país que hay institutionalization. Tan difícil de decir esta palabra. Te felicito por tu castellano. No, tengo que arreglar mucho, pero no hablo mucho castellano, pero desde 48 siempre era como etnocracia, porque había institucionalizado de supremacía de los judíos. Pero entre los judíos no había igualdad tampoco, porque judíos oriental
y judíos occidentales no son iguales tampoco, nunca era. Pero habían como procesos y procedurales de democracia, elecciones, más o menos libres, más o menos. Pero ahora, como dije antes, el gobierno está importando el régimen dictatorial de los territorios ocupados al mismo Israel. Y en realidad está trabajando contra el Estado y sus ciudadanos. ¿Cómo lo hizo la dictadura aquí? Puede ser en una palabra que de hecho Netanyahu es el Juan Pacheco de Israel. Pero verdad, es la verdad. Hace cosas como él hizo hace 50 años. Claro, es decir, que la existencia de un Estado judío está muy ligado a lo étnico por una razón de su origen, ¿no? Y uno podría decir que geopolíticamente ahí las naciones que dieron constitución y habilitaron, como Inglaterra y Francia, hubieran ahorrado muchos problemas si hubieran estado ya de pique establecidos el Estado palestino y el Estado de Israel a la misma vez, ¿no? Y no esta situación que los dejó librados, ¿no? O sea, una situación que agudiza esta cuestión, digamos, ¿no? Mira, la situación en Israel es mucho peor y siempre era. Primero que nada, no hay constitución en Israel, ¿sabes? No hay constitución en Israel. Dentro de los países del mundo que considera democráticos, hay solamente 3 países sin constitución: Israel, Inglaterra y Nueva Zelanda. Pero en Inglaterra hay como una tradición democrática con todos los problemas, hay problemas. Pero esa democracia como la inglesa que ha colonizado y sigue colonizando. Claro, ¿no? claro, pero hoy, hace 40 años, mucho menos, claro. Como dijiste, el sistema colonialista era tan opresivo y claro. Pero tenemos acá en el sur las Malvinas, que son argentinas. Por ejemplo, por supuesto. Pero todavía tiene esta tradición de casi 1000 años dentro de la Magna Carta, que tiene sin constitución, tiene limitación. El gobierno no hace lo que quiere. No hace lo que quiere. En Israel es diferente. Israel, primero que nada, como dije antes, como un Estado, se llama Estado judío, con la supremacía judía y sin constitución, nunca era democrática. Nunca, pero... Me interesa por esta razón, porque no quisiera regalar tan fácilmente la idea de que Israel en toda su condición no es ni fue democrático. Tuvo ciertos niveles, porque lo que estamos viendo que las democracias liberales restringen la democracia o a lo representativo o a determinadas élites, ¿no? O tienen esta relación de estados democráticos en Occidente que son profundamente imperiales y por tanto colonialistas. Digo, para encontrar una categoría común que se agudiza en el caso de Israel por lo étnico-racial de alguna manera, ¿no? Israel nació como un Estado colonialista, porque, mira, es una historia muy complicada, pero todos sabemos, ¿no? Nosotros sabemos, en el fin del siglo XIX, la mayoría de la gente que vivió en Palestina eran palestinos árabes. Minoría era judía y los judíos que vivieron ahí eran palestinos también. Ahora, cuando el sionismo nació como un movimiento, nació como un movimiento colonialista. Claro. Con las piensas también, con las ideas también. Herzl, por ejemplo, escribió en su libro, escribió más que un libro, pero su libro más famoso sobre el sionismo, escribió más o menos con esta palabra: el Estado judío en Palestina va a estar como un bloqueo entre Europa y los la barbarie musulmana o árabe. de los occidentales.
orientales, Orientales. no orientales de uruguayos. No, ¿sí? no, no. Ni de y- chinos, pero que también... No, pero árabes especialmente, es una idea colonialista. Siempre el sionismo era colonialista. Antes que invadió a Palestina, Inventó, sí, o sea... invaded, penetrated, antes de intervenir. intervenir a Palestina, las ideas. Y después, ¿qué hizo el movimiento sionismo? Como ladrones se robó la tierra de los palestinos. Y el problema nació no en 1967 ni en 48, nació cuando el sionismo como un movimiento político dijo no que los judíos quieren vivir con los palestinos como iguales en Palestina, pero quieren vivir en un estado de ellos, Sí, un estado, con dominación. lo cual hoy deriva casi en una teocracia, ¿no? Eso más tarde. Hoy está derivando. Hoy es horrible, hoy está es más... derivando en esta lógica. Sí. Pero justamente, y compartiendo lo que tú decís, ¿no? Que hay una ideología colonialista, como puede ser el sionismo, para no agotar todo, porque si no, no queda margen para lo que tú estás reivindicando, ¿no? Que es un Estado de Israel que es legítimo como un Estado palestino, ¿no? Es legítimo, depende como Ahí qué. va. Yo parto Deja, de nosotros... la tesis de que es legítimo ambos estados, digamos, ¿no? Pero Sí, pero... ¿en qué condición sería legítimo? ¿Qué carácter va a tener este? Mira, Uruguay es un estado legítimo, Sí, sí. pero la dictadura de Uruguay no era legítima. No, totalmente. Exactamente acá. Israel capaz tiene que cambiar su nombre también, porque Israel es muy particular. No todos los ciudadanos pueden identificar con nombre como Israel, porque es de la Biblia, sobre los judíos, Claro. bla, bla, bla. Pero no importa ahora. Hay cosas más sustantivos, más essential. Sí, esencial. Esencial. Y es que Israel es un estado legítimo, pero es legítimo solamente si es democracia. De acuerdo. Y Quizás es el dilema que hoy tienen y están ya digamos, en el cruce de caminos. Si se quiere un Israel legítimo, debe ser democrático, y hoy está en juego la vida democrática de Israel porque se radicalizó, no solo por el sionismo, sino por una política, ¿no? Colonialista, un tipo de política autoritaria, como decís tú, que hoy está atentando contra los ciudadanos legítimos de Israel, digamos, ¿no? Digo, porque las marchas que hoy se están viendo muestran una represión de parte del Estado policial. Y ahora, mira, como dije antes, desde 1948, cuando nació el Estado, hasta 66, había un régimen militar sobre los ciudadanos árabes palestinos dentro de Israel. Ajá. Y desde 67 hasta hoy hay un sistema de ocupación, un régimen dictatorial y racista. Durante todos los 77 años de Israel, menos que un año no era un régimen militar. Menos que un año. Y por eso, claro, como dije antes, no hay democracia sin igualdad. Hay debate qué tipo de igualdad. Claro, sí. Para mí, como un socialista, igualdad más profundo es en la economía, en la sociedad, etc. Pero mínimo es, como se llama, democracia liberal, o para mí democracia de burguesa. Que hay mínimo derechos iguales. Sí. Eso nunca era, ni prácticamente, ni teóricamente, en Israel nunca era. Y otra cosa que tengo que decir, o dos cosas, desde 67 y la ocupación, los
millones de palestinos que viven allí están privados de los derechos básicos, libertad de asociación, manifestación, expresión, movimiento, derecho a elegir y ser elegido, etc. Y se encuentran bajo un régimen militar todos los años, incluido un sistema judicial, sí, sí. Militar, Sí, sí, por el cual no tiene en el derecho que a no la existe defensa. un procedimiento justo. Es democracia. Y ahora, peor que eso, o no peor, ahora, ¿qué pasa ahora? Como dije antes, no hay en Israel constitución. Y actualmente el gobierno tiene una mayoría casi automática en el Parlamento. Por lo tanto, lo controla y prueba todo lo que quiere. Hace lo que quiere. Y los únicos factores que pueden controlarlo es el sistema legal, el sistema judicial y los medios de comunicación. Es por eso que el gobierno ahora, más importante del coup del Estado, el golpe de Estado que hace ahora, el gobierno quiere, el gobierno quiere eliminarlos como un medio para lograr su objetivo final. Y el objetivo final es establecimiento del apartheid, un régimen militar en los territorios palestinos ocupados y el establecimiento de un régimen dictatorial total en el Estado de Israel mismo. O sea, que introyecta ese nivel de dominación que hay en Palestina, lo introyecta dentro de la estructura de Israel. Así es. Este diagnóstico que haces, que es muy fuerte y que creo que es muy pertinente, más allá de los grises que uno podría establecer en distintas etapas de Israel, ¿cuál es la situación del movimiento social, popular en Israel, y en Israel y Palestina, que pudiera trastocar para ampliar posibilidades de reconquista democrática, o que no caigan las instituciones democráticas básicas? ¿Por qué te lo digo? Porque si no es un callejón sin salida. ¿Estás en un callejón sin salida o hay una capacidad de entender la democracia, ¿no? Esto volviendo a Hannah Arendt, ¿no? Que no hace solo a la representación o la participación, sino a la reflexividad. ¿Qué capacidad tiene el movimiento popular, social, político hoy en Israel, y el vínculo con Palestina también y con movimiento, que me gustaría ver cómo se construyen, ¿no? En ese proceso, pero me parece interesante, digo, para tomar en otro bloque, que te dejo la pregunta, ahora te dejo la pregunta de por dónde transitar para construir democracia, para reconquistar democracia, para enfrentar dictadura o enfrentar autoritarismo, ¿no? Mira, lo dejamos para el otro bloque. Dejémoslo para el próximo bloque. Bueno. Digo, porque